Lugo, a Praza Maior. Na reunión de 29 de abril de 1871 acordouse adquirir en Londres o reloxo destinado ao servizo do pobo. As campás foron fundidas por Antonio Branco e Varela. Campanario de Mondoñedo e no importo induíse os badalos. Por se convén tocar a lume dende a casa consistorial. O 18 de agosto de 1871, colocadas nun lugar provisional, fíxose a proba de toque e comprobouse que non tiña defecto ningún. O reloxo fora fabricado para a Catedral de Málaga e sería imposible facer un reloxo de torre máis perfeccionado, xa que nele se introduciran todas as melloras recentes, polo que non pode deixar de andar con perfecta exactitude. As publicacións: 1930, Mamos de San Miñao, a anta de Abuime e a necropole do Monte Mora. 1931, do folclore de Armeses e Listaco, o culto dos mortos. 1932, a lenda da fonte Pómoas. 1944, Juegos infantiles Loureiro de Cotobade. 1946, Máscara e sermones de Carnaval e Cotobade. Dous romances de Galicia. El lobo en las tierras de Cotobade. 1947, El Garotiño. Contribución al estudio de la Navidad en Galicia. Nadales, Aninovos, Xaneiras y Reyes. 1948, Notas de folclore de boda. 1949, Fiestas populares de Galicia. Fiadeiros. 1950, colaboradores gallegos de Madoz, Pastor Díaz en el Colegio Fonseca. 1951, la iglesia de Santa María de Sanza, farsa del carnaval en Touro, Coruña. Doña Emilia Pardo Bazán, en el centenario de su nacimiento. 1952, aportación al estudio de la dote. 1953, Geografía de Galicia. Notas sobre el fuego en Galicia. La farsa de Dulcinea o la quema de la Pascua. Petroglifos del Monte Pedreira en Carballedo, Pontevedra. 1956, apuntes para la historia de primera enseñanza en el Valle de Quiroga. 1957, el funeral por Carlos II en la ciudad de Lugo. 1958, los colegiales de Fonseca. 1959, Santiago de Compostela. 1960, apuntes sobre la iglesia de Santiago de Loureiro, la Virgen en el cancionero popular gallego. 1961, homenaje al profesor Cayetano de Mergelina. 1962, Castros de la comarca lucense. 1963, aportación al estudio del teatro popular en Galicia, la farsa del Ribadulla. 1965, algunos dichos y creencias acerca de algunos animales. 1966, el milagro del Arcado. 1978, emoción y recuerdo de la Ribera Sagrada. 1969, algunos seres fantásticos de nuestra tierra. 1970, la Puerta Santa de la Catedral de Santiago. 1971, un silbato de piedra y otros objetos. 1972, notas del padre Sarmiento. 1973, Galicia, semblante de una tierra. 1974, Lugo. 1975, Castelao en Cotobade, la vida colegial compostelana, los hombres y las instituciones. 1976, la Sociedade de Amigos del Arte de Santiago de Compostela, apuntes para su historia. Galicia, esquema de historia incompleta. 1978, algunas creencias sobre el mar. 1979, Murguía, o patriarca algunhas cantigas del mar. 1980, literatura oral en Galicia. 1983, el santuario de la Peregrina en Compostela, a pena cadeira e dúas pedras máis. 1991, Galicia máxica. 1992, pasado, presente e futuro do Castiñeiro, la antigua e la nueva Galicia, caminos del mundo, carnaval e outras festas, romaría e santuarios. 1993, Santuario de Compostela, la puerta santa de la Catedral de Santiago.